Hola, un saludo para todos y como siempre lo digo y lo afirmo, es una alegría, un gozo y una bendición el poder compartir con ustedes el Evangelio de este 29 domingo del tiempo ordinario. Seguimos leyendo a Mateo. En este caso leemos el capítulo 22 versículos 15 al 21. Estoy seguro de que una forma u otra ustedes han escuchado este mensaje, este pasaje, esta perícopa, donde Jesús se encuentra con dos grupos, pero en este caso son los fariseos y los herodianos. Estos grupos también, como los fariseos, los saduceos, eran enemigos. Pero aquí los vemos en este pequeño trozo del Evangelio que se unen para confabular en contra de Jesús, para ponerse en contra de Él, para ponerlo en aprietos y hacerle una pregunta capciosa que muchos de nosotros hacemos a las demás personas también. Pero más que capciosa, esta pregunta trataba de poner en problemas a Jesús. Veamos el contexto rápidamente. Los fariseos sabemos que eran aquellos maestros de la ley, aquellos que cuidaban hasta el último punto y coma de la ley, que se centraban tanto de cumplir y de cumplirla, pero se olvidaban del hermano, se olvidaban del pobre, se olvidaban de aquel que los necesitaba y lo hacían a un lado. Para ellos, los pobres, las prostitutas, los enfermos eran personas de segunda categoría. Mientras en el otro lado están los herodianos. Los herodianos odiaban a los fariseos. ¿Por qué? Porque, como su palabra lo dice, pertenecían al grupo de Herodes. Es decir, los que tenían relación o eran amigos de los herodianos eran enemigos también de los fariseos, porque los fariseos consideraban a Roma como el enemigo, como el diablo, si lo podemos decir de esa forma. Era algo inaudito, no se podía tener relación o tener unión o amistad entre estos dos grupos y por eso la enemistad entre ellos también. Pero démonos cuenta entonces cómo el enemigo trabaja, cómo el diablo se mete en estos grupos tratando de unirlos a ellos en su enemistad para buscar la enemistad con Jesús. Aquí el pasaje les dice: Maestro, sabemos que eres bueno, que haces cosas buenas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que debemos pagar el impuesto al César o qué tenemos que hacer? Se acercan con esta pregunta para decir y pensaban, si él dice que no debemos pagar el impuesto al César, pues se hace enemigo de Roma y eso lo hace reo y lo pueden condenar por eso. Pero en el otro lado, si decía no, tienen que pagarle a Dios lo que es de Dios, como dice al final el Evangelio, se ponía también en aprietos con los fariseos, con los herodianos, porque entonces era enemigo también de Herodes y esto le causaba problemas. Entonces, si decía, pues hay que darle a Dios lo que le pertenece, se metía en problemas con los herodianos. Y si decía, hay que pagar el impuesto al César, se metía en problemas con los fariseos, que eran aquellos que la ley no la podían faltar, que la ley no la podían cometer ningún error en contra de la ley. Para ellos esto era sagrado. Hacían errores y cometían errores en contra de su prójimo, pero no en contra de la ley. Y esto era lo que a Jesús siempre no le gustaba y los atacaba por ese lado. Pero Jesús, en su inmensa sabiduría, hermanos, aquí démonos cuenta, la gran sabiduría de Jesús, le responde: denme una moneda. ¿Qué hay en esta moneda? ¿Qué imagen se encuentra en esta moneda? Sí, hablando de imágenes, ¿qué imagen hay en esta moneda? Ellos responden, pues el César. Jesús les da una respuesta que los deja sin palabras y les responde, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Jesús una vez más nos dice a nosotros que debemos de darle a Dios lo que le pertenece por derecho. Muchos de nosotros, como seres humanos, buscamos el bien común de todas las personas o de nosotros mismos más que nadie a veces. Pero reclamamos también nuestros derechos como ciudadanos. Y la pregunta es, hermano, a ti te la hago y a mí mismo también me la hago a mí. ¿Le estamos dando a Dios lo que le pertenece por derecho? ¿Te has puesto a pensar muchas veces que no le damos el tiempo necesario?
El domingo, por ejemplo, que es un día especial para ir a la Eucaristía con nuestra familia, para compartir con ellos también. ¿Le estás dedicando por lo menos un domingo a Dios que le pertenece también? Si no lo estás haciendo, entonces, hermano, estamos perdiendo nuestra libertad como cristianos. Porque si no es así, va a llegar cualquier día. Llega un domingo, es como cualquier día, es como un jueves, un viernes, un sábado. No hay diferencia entre uno y el otro. El domingo le pertenece al Señor. Es un día en el que debemos dedicarle nuestro tiempo, así como se lo dedicas a tu familia, a tus amigos, a tu deporte favorito. Dios también tiene el derecho de que le dediques un tiempo. Dios también tiene el derecho de que nosotros vayamos y le demos gracias por todo lo que tenemos. Como decía al principio, muchos de nosotros hablamos de los derechos de los seres humanos, de los derechos de esto, incluso de los derechos de los animales. Pero nos ponemos a pensar que también Dios tiene derechos. ¿Cuál sería la respuesta de Jesús ante todo esto si tú estuvieras ahí? ¿Qué te diría? Piénsalo. Te diría, sí, tú pagas esto, pagas lo otro, porque te corresponde. Y si no, también el banco te lo quita directamente, no te lo van a pedir, te lo quitan. Pero Dios no. Él te pide que le dediques un tiempo. Él no te quita nada absolutamente de lo que tú tienes, pero se lo estás dando con amor. Dios respeta nuestra libertad. Y en esa libertad que el mismo Jesucristo tenía, decía la verdad y la proclamaba. Y a la gente no le gustaba porque lo hacía con autoridad. ¿Cuántas veces de nosotros también, muchas veces nosotros mismos predicamos la verdad y a la gente no le gusta, nos ganamos enemigos? Y es precisamente por eso, porque en esa libertad, en esa justicia es donde empieza la libertad verdadera de los hijos de Dios. Si Jesús era hijo de Dios, Él hacía con libertad lo que Él quería, porque era lo que el Padre le indicaba hacer, hacía la voluntad del Padre. Y nosotros, hermanos, ¿qué voluntad estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi voluntad, que es lo más fácil y que es lo que yo siempre quiero hacer? Mi voluntad se hace aquí lo que yo quiera, se hace aquí lo que yo diga. Cuidado, hermano, porque esa autoridad te está esclavizando. No es una libertad, no es una autoridad en la libertad de los hijos de Dios, porque lo que se impone no es libertad. Estás predicando o estás diciendo únicamente algo que estás haciendo, pero no estás viviendo en la libertad que Dios, Cristo mismo nos da en su palabra. ¿En qué grupo te pones tú? ¿En los fariseos? ¿Que hay que cumplir esto porque hay que hacerlo? ¿En los herodianos? Si no estás con nosotros, estás con nosotros. Y si no perteneces a nuestro grupo, entonces estás en contra de la patria o estás en contra de la iglesia. Jesús no actúa así. Jesús actúa de una manera completamente diferente. En esa libertad de la justicia es donde nosotros encontramos la libertad de ser hijos de Dios. Esa libertad que la obtenemos desde el momento de nuestro bautismo y va creciendo en nosotros a medida que nosotros también vamos creciendo en la fe. Pero si no, nos quedamos únicamente con el traje de la comunión, la fe pequeñita que ya no nos queda, que ya no se ajusta a nosotros. Hoy el mensaje, hermano, es esto. ¿Cómo estás dedicando tu tiempo? ¿Sí? Si Dios te pide que le dediques un tiempo, a las otras cosas también se las dedicas. Estoy seguro que dedicas tiempo a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos. Les dedicas tiempo. Y a veces no 1 hora, no 2, 3 horas, mucho más tiempo que eso. Y si vienes a la Eucaristía 1 horita, y a veces nos quejamos por esa horita que venimos, porque se larga demasiado y hay muchas cosas que hacer. Hermano o hermana, te pido que medites en el Evangelio durante esta semana. Piensa, ¿cuál es el derecho de Dios? ¿Le estás dando a Él lo que le pertenece o te estás quedando con Él? Si te estás quedando con Él, ¿no le estás robando a Dios lo que le pertenece? ¿No es eso una injusticia también? Si hablamos de la justicia humana, también existe la justicia de Dios y nosotros estamos siendo justos con Él. No lo sé. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ilumine
y que no hagamos nosotros grupos de personas para poner en problemas a otro, sino todo lo contrario, que actuemos como Jesús, con justicia, con libertad, porque Él nos ama. Y en esa libertad nosotros somos hijos. Y al ser hijos obtenemos la salvación. Y al obtener la salvación también estamos compartiendo la alegría y la vida eterna con el Señor. Pues que Dios te bendiga, reflexiona en estas palabras, comparte el Evangelio. Recuerda que eso también es evangelizar. Llévalo a los demás, comparte también este video. Deja tus comentarios y que el Señor te bendiga, te acompañe siempre y brille su luz sobre ti y te acompañe. Pedimos también por la paz del mundo, no lo olvides, oremos por la paz. Ora por mí, que yo estoy orando por ti. Que el Señor te bendiga, te acompañe siempre y nos vemos una próxima. Hasta luego y un feliz día. Que Dios te bendiga. Amén. Aleluya.